Sean muy bienvenidos mis amados hermanos. Qué bendición la que tenemos en el día de hoy. Un día fantástico en la presencia de Dios. Un día para deleitarnos, para gozarnos. Un día, hermanos, para disfrutar de la comunión que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Un día, hermanos, para adorar, para exaltar su santo nombre. Un día para que disfrutemos del contenido maravilloso de la inigualable palabra de Dios. Qué bueno, hermanos, que podemos nuevamente a través de este medio tener este momento tan grato al cual te invito para que nos unamos de todo corazón y que no permitamos que ningún distractor nos pueda afectar esta oportunidad tan gloriosa, hermanos, qué gloriosa, que el Señor Jesús nos da para que en armonía, a pesar de la distancia, nos deleitemos, nos gocemos, pero también, hermanos, para que juntos estudiemos su santa palabra. Les invito entonces, vamos al libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 21 al versículo 26. Dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, dice la santa palabra de Dios. Señor, que en esta oportunidad que nos das, este día, Señor, tan grato que nos permites, este momento, Señor, tan importante para nosotros, porque es un día en el cual, Señor, nosotros hemos separado este tiempo para estar contigo, Dios, en tu presencia, para estar, Señor, por el tiempo que vamos a estar reunidos en adoración, en exaltación, en estudio de tu palabra, para estar, oh Dios, de una manera reverente, pero con una entrega total de corazón, estar, oh Padre bendito, en las cosas a las cuales tú nos has llamado, los intereses del reino de Dios. Gracias a ti, oh Jesús, hoy podemos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Y lo podemos hacer, oh Dios, con toda la libertad que tu Santo Espíritu nos permite, para que en este día, con gozo y un anhelo en nuestro corazón, nos podamos dirigir a ti, oh Dios, pidiéndote, oh Rey, que cada palabra, Señor, lo hacemos reverentemente, todo, Señor, lo que salga de nuestra boca y todo lo que entre, oh Dios, en nuestro corazón, sea precisamente para fortalecernos, sea precisamente para vigorizarnos, sea precisamente para nuestro crecimiento, nuestra edificación espiritual, pero también, oh Dios, para sostener cada día más y más una comunión más firme contigo, la cual, oh bendito Rey, anhelamos fervientemente en nuestro corazón y como tal procuramos, Dios, en nuestras vidas. Porque nuestro deseo, Señor, desde el mismo momento en que tuvimos ese maravilloso encuentro contigo,
es vivir únicamente, Señor, para ti. Por eso, Padre, en esta mañana rogamos entonces que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones para que con gozo, alegría, pero con un fluir, Señor, de corazón, te adoremos y también, oh Dios, escuchemos tu santa palabra. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la
Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra de poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Díselo una y otra vez. Tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Oh, gracias, Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Di conmigo, Jesús, tú eres mi fiel amigo. Tú nunca cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdame a mí a serte fiel a ti cada día de mi vida. Ese es mi deseo. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce
dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Díselo, Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Decláralo con todo tu corazón. No voy a volver atrás. Confiésalo con todo tu ser, dilo. No voy a volver atrás. Es una confesión de fe. No voy a volver atrás. Oh, no voy a volver, no voy a volver en tu luz, Señor. Ayúdame a serte fiel como tú eres fiel. Ayúdame, 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 Señor. Díselo conmigo. No voy a volver atrás, Dios. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Aunque el mundo me tiente, no voy a volver. Ni por todo el oro de este mundo, no voy a volver. Me mantendré puro para ti toda mi vida, todo mi ser. Yo te quiero servir. Manda tu poder, manda el fuego
lléname de ti, oh Dios. Yo reconozco que soy débil, pero tú eres fuerte, y tú no has acortado tu diestra para levantar mi vida. Tú eres fiel, 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 tú eres fiel. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Señor, abrimos nuestro corazón a ti, porque tú has dicho, clama a mí, y yo te responderé. Clama a mí y yo te oiré. Y en esta hora levantamos a ti nuestro clamor, Señor. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Bendito Dios, bendito Padre. Que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Dios, ¿cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche por su bondad? Vamos, dilo conmigo. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo
amor sin condición en esa cruz. Oh, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin ejércitos. ¿Quién es como tú, Señor? De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, tu brazo de poder gobernarás. Desde los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, sí, grande y temible Rey, el dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. No temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza en poder. Eres el Todopoderoso, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Sí, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, todos los siglos. De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey,
dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Sí, desde los ejércitos, sí, poderoso en batalla. ¿Quieres como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos los siglos. Dilo conmigo. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos. Sí. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos. Vamos a hacer una declaración sobre nuestras vidas. Yo quiero que tú digas: Señor Jesús, tú eres el Todopoderoso, tú eres temible en batalla, y toda opresión de las tinieblas es quebrada por el poder del nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús. Aleluya. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Qué grato, hermanos, es adorar a Dios. Qué tiempo el que nos permite nuestro amado Rey. De verdad, hermanos, que nuestro corazón se ensancha de gozo y de alegría al poder disfrutar y tener estos momentos tan agradables que nos permite el Señor en su gran amor y misericordia disfrutar, hermanos, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Gracias a Él. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la obra que hace el Espíritu Santo. Hoy, Señor, podemos hablar contigo y llamarte con toda libertad y confianza. Padre Celestial, Padre nuestro, Padre Santo. Qué oportunidad, hermanos, y siempre animaré a que la aprovechemos intensamente, a que disfrutemos, hermanos, de cada momento, a que separemos el tiempo y no permitamos que las cosas cotidianas ni otras situaciones
que puedan surgir nos afecte en esta oportunidad que tenemos. Aún, hermano, teniendo todas las facilidades que nos surge en tu corazón, el deseo por cualquier circunstancia, después lo veré, después lo hago. Lo puedes hacer, obviamente, pero hermanos, siempre sabemos que a determinada hora y en determinado día tenemos un tiempo para dedicar al Señor, y hoy es uno de ellos. Esta mañana es el momento en el cual tú y yo, hermanos, tenemos siempre en nuestro corazón día de oración, día de alabanza, día de compartir su santa palabra, día entonces de disfrutar como estamos en esta misma hora, en este mismo instante, glorificando y honrando a nuestro Señor, que una vez más, hermano, nos permite estar en nuestros hogares, lejos en cierto sentido de nuestro local, pero unidos en el Espíritu, para que con gozo disfrutemos entonces de estas oportunidades a través de estos medios que Dios nos ha permitido para nuestro enriquecimiento, porque es para que nosotros podamos disfrutar de todo esto, pero también para que nos podamos unir, así estemos distantes un poco, ¿cierto? Estar unidos y de esta manera, hermanos, disfrutar de lo que estamos haciendo y disfrutar, hermanos, de la palabra de Dios, a la cual te invito para que vamos a ella una vez más, al Evangelio de Mateo. Una vez más, vamos al texto que iniciaremos, porque lo iniciaremos a partir de hoy en otra sección que hemos venido tocando, ¿cierto? Hemos venido salteando un poco, ¿cierto? Pero lo hemos hecho por, digamos, temática, por momentos que han surgido, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo, pero que se han enlazado uno al otro, porque ese es el propósito del Sermón del Monte, así lo hayamos tocado de una manera en parte desordenada, pero si podemos notar, cada parte que hemos tocado se ha unido y ha mantenido la centralidad del mensaje, la centralidad de la palabra. Y lo que vamos a tocar hoy en esta mañana, a partir de este momento, ¿cierto? Es un tema, hermanos, que igual como todos, tiene que ver con nuestra cotidianidad, con el momento que estamos viviendo, con muchas opiniones, con muchas creencias que nosotros tenemos, que nos han formado incluso, y que te animaría, hermanos, a meditar bien en tu corazón y que tengas en cuenta algo importante. No es la palabra que está diciendo en este caso mi persona, no es la palabra que yo estoy diciendo, es lo que dice la palabra de Dios. Y si hay cosas que nos presionan, nos atacan, podemos decir de esa manera, porque así lo podemos ver, nos atacan, que nos confrontan y que quizás de pronto, por alguna formación, alguna opinión, alguna creencia que tengamos, no nos agrada mucho, recuerda siempre, quien está hablando en la Escritura no es el hombre, no es el hombre. El hombre es un canal. Quien está hablando en la Escritura es nuestro Padre, es Dios. Y en este tema que estamos tocando, en este sermón tan maravilloso, el Sermón del Monte, donde el Señor expone una enseñanza fundamental para sus hijos, fundamental. Quien está hablando es tu Redentor, tu Salvador, quien ha perdonado todos tus pecados, nuestro Señor Jesucristo, quien desea que tú tengas una vida equilibrada completamente en todas las áreas, porque notaremos y hemos estado notando que este sermón toca todas las áreas del hombre, todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas del creyente. Quien está hablando, hermanos, es el Señor Jesús. Por lo tanto, abre tu corazón, abre tu corazón. El hombre es un medio simplemente, abre tu corazón. Recibe la palabra, porque te quiere edificar, te quiere formar, te quiere acercar cada día más y más a Dios. Quiere hacer de ti y de mí un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Y este texto, hermano, que te invito nuevamente a que lo leamos, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, lo leeré en la versión de las Américas, dice:
han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo, dice la palabra del Señor. Y Señor, que, como he dicho, que seas tú, Señor, quien obre en nuestros corazones de tal vida, de tal manera, Señor, que sean ablandados, para que nosotros quitemos todo argumento, toda opinión, toda mala formación, toda mala enseñanza, toda mala creencia, y permitamos que seas tú quien hablas en tu palabra, el que transforme y cambie ese corazón. Por eso, Padre, nos abrimos totalmente, Señor, nos vaciamos delante de tu presencia, para decirte, oh Dios, llena tú nuestro corazón vacío, pero de tu santa palabra, Dios, porque queremos que esa palabra tuya sea la que llene completamente, no por parte, Señor, completamente nuestro corazón, para gloria a tu santo nombre. Y hemos visto, hermanos, a lo largo de toda esta serie de mensajes, llevamos un buen tiempo, gloria al Señor por todo esto, porque nos ha permitido, hermanos, sentarnos ahí con un tesoro, un baúl lleno de riquezas, para que cada día que hemos tenido la oportunidad de abrirlo y sacar, y notamos que cada día hay más joyas, cada día hay más riquezas, cada día, hermano, realmente fluye lo que hay en ese tesoro que Dios nos ha dado, como es el de la palabra de Dios. Y en cuanto a lo que estamos tocando, sobre todo, hermanos, en este tema tan maravilloso que es el Sermón del Monte. Y hemos notado en todo este sermón que, y lo podríamos llamar incluso de esa manera, que el Señor está como desarrollando lo que podríamos llamar en un lenguaje común, moderno, su programa de gobierno. Lo que el Señor está sacando, ¿cierto? Como un programa de gobierno, ¿para quién? Para esos ciudadanos que conforman ese reino, tú y yo. Como ese programa, ¿cierto? Aquí estamos ya, pertenecemos al reino de Dios, somos los hijos de Dios, ahí estamos en el reino, pero el Señor nos está exponiendo, este es el programa que tengo para ese reino, el programa de gobierno que tengo, para que ustedes lo miren, lo analicen y tomen decisiones, que es lo que le rogamos a Dios cada día. Permítenos, Dios, a través de tu palabra, tomemos decisiones, pero tomemos decisiones correctas, que nos conduzcan cada día a cambiar, porque necesitamos mucho. Cada vez que tocamos estos temas, hermanos, como el que tocaremos en el día de hoy, como el que empezaremos a tocar en el día de hoy, nos damos cuenta que nos falta mucho, necesitamos muchas cosas, que necesitamos estar pegados de Dios, que no nos hemos graduado, hermanos, seguimos en la escuela aprendiendo cada día,
que necesitamos muchas cosas que equilibrar en nuestro corazón. Necesitamos muchas cosas que sacar de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestro corazón. Necesitamos muchas cosas que ordenar, hermanos. Pero te animo a que ese deseo esté en tu vida. Un deseo ferviente, Señor. Hoy quiero agradarte más de lo que era ayer, Señor. Hoy quiero ser mejor un hijo. Hoy quiero ser más formado por tu palabra. Y por eso es que rogamos al Señor, habla tú, oh Dios, a nuestra vida, porque queremos agradarte a ti, bendito Dios. Y nos muestra, hermanos, como un programa que no encaja, como no encajó en la mente y en las ideas nacionalistas y carnales de los judíos, o de aquellos que no quieren saber nada de Dios, si lo aplicamos al tiempo. Porque ellos se habían forjado algo de un reino que ellos creían había sido prometido, porque lo habían formado de esa manera, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. El Mesías que ellos esperaban vendría a situar a Israel como cabeza de todas las naciones de la tierra. Israel, porque era el deseo de ellos, alcanzaría una posición de gloria y un poder económico, político, militar, más superior incluso al que alcanzó la nación en los días de David y en los días de Salomón. Pero ahora viene el Señor, ese Mesías que ellos esperaban, viene nuestro Señor, y en este discurso no menciona absolutamente nada, ni una sola palabra acerca de estas cosas. Nada de lo que se habla aquí tiene que ver con Roma y todo el poder opresivo que tenía sobre el pueblo de Israel. Ni una sola promesa incluso que aliente la instauración de cambios políticos o sociales en la Palestina para un futuro y para ellos cercano. No había nada absolutamente de lo que ellos esperaban. Y más bien, el Señor comienza su discurso diciendo que en su reino son bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su condición pecaminosa delante de Dios y lloran por esa condición, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los puros de corazón. Les advierte incluso que los suyos, sus hijos, los de ese reino, serían perseguidos por el mundo, precisamente por tener esas características que son antagónicas a la mente del hombre natural. En el versículo 11 del capítulo 5 el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No esperen aceptación, le dice Cristo, esperen persecución. Y si todo esto, hermanos, era ya demasiado paradójico, en los versículos 13 al 16, el Señor afirma que a pesar de que sus discípulos serían perseguidos, maltratados, rechazados por los hombres, aún así serían la única luz que alumbraría este mundo y la única sal que frenaría el avance de descomposición moral y espiritual. Serían los únicos, les dice el Señor. Y ante todo esto, hermano, ante todas estas paradojas, es muy probable que algunos de estos judíos comenzaran a preguntarse muchas cosas y comenzaran a mirarse el uno al otro y a cuestionarse. ¿Qué relación entonces tenía este Mesías con las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Qué relación? Ellos pensaban que todas esas ilusiones que se habían forjado en su imaginación descansaban en las promesas de los profetas
antiguo testamentarios, si lo pensaban ellos, y esperaban con ansiedad un cambio diferente, algo que los iba a sacar de un momento que ellos quizás estaban suplicando y a gritos. Y ahora ellos estaban ahí, preguntándose, ¿sería acaso que este Mesías trae una revelación nueva? Y que esa revelación anula todo lo que nos han enseñado, pensarían ellos. Y recuerden que quién era la audiencia, los judíos, y sobre todo, hermanos, escribas y fariseos, que habían dado una enseñanza total y completa a su pueblo. Y ellos descansaban en esas enseñanzas, en esas palabras. Y con todo eso, ahí estaban, esperando como algo que les diera esperanza de un cambio, el cambio que ellos esperaban. Y ellos estaban preguntando entonces, ¿será que lo que este hombre está hablando está en contra de lo que nos han enseñado los escribas y los fariseos? Y que realmente, hermanos, esto se va a ir en contra aún de los escritos de Moisés y de los profetas. Y son estos interrogantes los que Cristo responde en los versículos 17 al 20, y lo hace estableciendo dos principios fundamentales. En primer lugar, que sus enseñanzas, y el Señor les habla de esa manera, estaban en total y perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Estaban de acuerdo. Versículo 17 al 19 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Yo no he venido a anular, le dice a ellos. Yo he venido a cumplirla. He venido a cumplir la ley, he venido a cumplir la palabra. Mi vida, mi obra, mis enseñanzas están en perfecto y total acuerdo con las escrituras de Moisés y los profetas, les dice el Señor. Pero al mismo tiempo, y es el segundo punto, establece que sus enseñanzas estaban, y aquí está el punto, hermanos, en total desacuerdo con la de los escribas y la de los fariseos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, miren lo que les dice el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. Este término implica mucho, hermanos. Y a partir del versículo 21 y hasta el final del capítulo 5, el Señor va a ilustrar estos dos grandes principios que ya ha establecido en los versículos 17 al 20, y lo hará a través de algunos ejemplos específicos. 6 ejemplos que muestran la manera correcta como nosotros debemos de interpretar el Antiguo Testamento en contraposición a la forma incorrecta en que lo hacían los escribas. Cada uno de estos ejemplos es introducido con una frase que vamos a notar va en cada ejemplo que el Señor cita. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en cada uno de ellos, el Señor contrapone la verdadera interpretación de la ley a la interpretación tradicional, generalmente aceptada, porque habían sido formados por el pueblo. El Señor no tenía conflicto con la ley en sí misma. Eso es lo que el Señor establece en los versículos 17 al 19. Su problema era más bien con la forma en que los escribas y los fariseos interpretaban la ley y así enseñaban.
Veamos 4 principios que nos ayudarán a interpretar todo este pasaje, todo este capítulo 5 completo. Principios que son comunes a los 6 ejemplos presentados aquí, antes de entrar a ver cada uno de estos ejemplos por separado. Empezamos con lo general para entonces llegar a lo particular. Es importante empezar con lo general para después llegar a lo particular. ¿Y cuáles son estos principios que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar estos ejemplos, estas ilustraciones? En primer lugar, estas 6 ilustraciones, en estas 6 ilustraciones, el Señor no está estableciendo una nueva ley. El Señor está liberando la ley de Moisés de todas esas interpretaciones rabínicas tradicionales que en realidad habían oscurecido el verdadero significado de la ley. En segundo lugar, en esas 6 ilustraciones, Cristo nos enseña que debemos de obedecer el espíritu de la ley y los principios que se derivan de ella, y no quedarnos únicamente con la letra, que era el problema de los escribas y los fariseos. En tercer lugar, la ley de Dios toca nuestras motivaciones y nuestros pensamientos, lo mismo que nuestras acciones, porque ahí está la parte. Toca motivaciones, toca pensamientos y de hecho toca las acciones. Y finalmente, no debemos de ver la ley únicamente en su aspecto negativo. No la podemos mirar de esa manera, sino también en el aspecto positivo que tiene. En otras palabras, el propósito de la ley no es únicamente el de impedir que hagamos lo malo, sino que también promueve que hagamos lo bueno, lo bueno. No solo condena el pecado, no solamente lo hace, sino que también promueve la justicia. Hoy entonces comenzaremos, hermanos, a tratar con el primero de estos ejemplos, que es el que acabamos de leer en los versículos 21 al 26. Y en este ejemplo, en esta ilustración que el Señor nos muestra, Él devela, digamos, la deficiencia de la interpretación rabínica en cuanto al 6º mandamiento. Y vamos a tratar entonces con este texto, lo vamos a tratar bajo los siguientes encabezados. Es un esquema que hemos venido tocando poco a poco, ¿cierto? En todos los temas que hemos tenido. En primer lugar, la interpretación rabínica. ¿Qué es lo que ellos interpretaban realmente? Que comúnmente esa interpretación era aceptada y enseñada por los judíos. La interpretación del 6º mandamiento. ¿Cómo interpretaban ellos esas palabras del decálogo, no matarás? Y en segundo lugar, pasaremos a considerar el verdadero alcance de estas palabras. El verdadero alcance del 6º mandamiento. Vamos entonces a Mateo capítulo 5, versículo 21 otra vez, para ver la interpretación rabínica del 6º mandamiento. Dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Al decir nuestro Señor, oísteis que fue dicho, el Señor no tiene en mente la ley de Moisés, sino la interpretación que los escribas y fariseos le daban a esta ley de Moisés. El 6º mandamiento del decálogo dice, no matarás. Pero entonces los escribas y los fariseos agregaron un pequeño, podríamos decir, como un pequeño comentario que distorsionaba por completo este mandamiento. No matarás, dice el 6º mandamiento. Pero que agregaron, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y es correcto, ¿cierto? Y vamos a mirar, lo que enseña la ley es eso precisamente, que cualquiera que cometiere homicidio
debía de ser juzgado por las autoridades civiles competentes de ese momento. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, dice, y vemos como Dios, para que contextualicemos el pasaje, ordenó a Moisés que constituyera jueces y oficiales en el pueblo que juzgarían a Israel. Y dice el texto, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y no solamente eso, sino que Dios estableció también cuál era la pena que debía de aplicarse en el caso de homicidio. En Números capítulo 35, versículos 30 al 31 dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, dice la palabra. Así que al afirmar que cualquiera que matare será culpable de juicio, los escribas y los fariseos estaban repitiendo un concepto que estaba ciertamente contenido en la ley. Ellos no se estaban inventando absolutamente nada. Este concepto estaba en la ley. El problema está en que al poner un concepto al lado del otro, estaban limitando el alcance del sexto mandamiento. Al llevar a juicio a una persona que matare a otra, era parte de la ley, pero no era todo lo que la ley del sexto mandamiento implicaba. El problema del escriba era que ponía una cosa al lado de la otra, como que si estas palabras de la ley en Números 35 interpretaran el decálogo. ¿Quién era un homicida para el escriba? Todo aquel que podía ser llevado delante de un tribunal humano por matar a otro. Pero ese tribunal solo podía juzgar actos homicidas que alguien quitara la vida de otro siempre y cuando hubiese testigos. Testigos que pudiesen testificar en contra del acusado. La ley era muy estricta al respecto. En el texto que leímos de Números 35 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, en plural, testigos, morirá. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. En otras palabras, no debéis aceptar el testimonio de un solo testigo para dictar pena capital. Entonces, al citar el sexto mandamiento, al lado de esta ley, estaban limitando el pecado a la acción del homicida. No matarás. De acuerdo a este criterio, solamente este criterio, o esta orden, o este mandato, o esta ley, era violada cuando alguien cometía homicidio literalmente. Pero mientras no se llegara a esos extremos, podía estar completamente tranquilo. No había ningún problema. Podía estar tranquilo. Con tal de que yo no mate a nadie y que nadie se dé cuenta. Que no haya testigos que después no me puedan denunciar. No hay ningún problema. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Y esa era la idea que los escribas y fariseos estaban transmitiendo. Y quizá podríamos decir, estamos como en el mismo tiempo, ¿no? Pero había otro problema más envuelto en el asunto. Al citar ambas cosas juntas, una al lado de la otra, como que si se interpretara realmente, estaban limitando las sanciones que acompañaban el mandamiento. La idea que el escriba transmitía era esta: si alguna persona viola esta ley, será traído a juicio. Y si es culpable, si es encontrado culpable con testigos, será castigado entonces con la muerte.
y todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. El sexto mandamiento es mucho más amplio en su alcance, no se limita tanto, es mucho más amplio. Y los castigos que acompañan su violación son también mucho más amplios. La interpretación tradicionalistas que estos judíos habían recibido y que era generalmente aceptada en los días del Señor como buena y válida, era totalmente inadecuada. El sexto mandamiento, hermanos, tiene que ver con el corazón. El sexto mandamiento tiene que ver con los sentimientos que albergamos en ese corazón contra otras personas. El sexto mandamiento tiene que ver con las palabras que pronunciamos en un momento de ira y de indignación, y el alcance que acompaña la violación de este mandamiento va mucho más allá que la pena capital impuesta por los hombres. Va mucho más allá. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos 28, que los homicidas tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por eso dice Cristo, hermanos, el problema no es suficiente o no es únicamente el que el que mate al otro sea culpable de juicio. No solamente es el problema, es el que le diga también fatuo a su hermano. Ese también quedará expuesto al infierno del fuego. Mire lo que hace el Señor. Y mire el cambio, hermanos, hacia la mente de estas personas. Y quizás para nosotros. Quizás para nosotros. Y si no alcanzamos a ver este mandamiento o cualquier otro mandamiento de las Escrituras desde la perspectiva, desde la ley de Dios, desde lo que Dios, hermano, nos muestra y nos dice, esto no hará un efecto en nuestros corazones. No lo hará. ¿Cuál es el propósito primario de la ley? El propósito primario de la ley es mostrar el carácter justo de Dios, para que de ese modo veamos el carácter injusto del hombre. Cuando vemos el carácter justo de Dios, nos damos cuenta inmediatamente cuán injusto es el carácter del hombre, cuán injusto es nuestro carácter. Y esa es la idea, hermanos, ese es el propósito de la ley. Mostrarnos cuán pecadores realmente somos. Como dice Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 19, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el que se mira, hermanos, a ese espejo de la ley, inmediatamente se dará cuenta que queda muy corto de alcanzar la justicia que Dios demanda. Se da cuenta inmediatamente. El fariseo y el escriba, ante ese problema, él no va delante de Dios buscando misericordia y pidiendo ser revestido con la justicia perfecta de Cristo. El fariseo era un hombre orgulloso, demasiado orgulloso para hacer esto, para sentirse de esa manera. Él tiene una forma más distinta de resolver el problema. Él reduce el alcance del mandamiento para sentirse entonces justificado delante de los hombres, no delante de Dios. A él no le interesa, es delante de los hombres. Le preocupa entonces y se ingenia y mira cómo puede alcanzar, como no puede alcanzar, la norma que Dios exige. Como no la puede alcanzar, porque al mirarse bajo la ley se da cuenta que no la puede alcanzar. En vez de reconocer su incapacidad, en vez de reconocer su impotencia, en vez de reconocer su pecado, en vez de clamar a Dios porque se da cuenta que necesita clamar a Dios misericordia, él se hace una norma que le venga a la medida de sus posibilidades. Él se hace entonces un traje acomodado para lo que a él verdaderamente le sirve. Y hermanos, esto es importante y lo cito, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros cogemos la palabra
la interpretamos a nuestra manera. Nosotros le damos una interpretación, vemos el mandato de Dios, vemos el principio de Dios, pero nosotros le damos una interpretación. Nosotros cogemos el mandato, los traemos, le hacemos un comentario a ese mandato, y entonces lo que hacemos con eso, ponemos el mandato a un lado y el comentario al otro, lo que nos parece a nosotros. Eso lo ajustamos a lo que a mí me conviene, porque es lo que yo considero. Y eso que extraigo de ahí, del mandato de Dios, y el comentario que yo he hecho, le saco una interpretación que la ajusto precisamente a lo que yo considero debe de significar y debe de ser así. Muchos de nosotros, hermanos, tomamos la palabra de Dios y la ajustamos a nuestra manera. Y consideramos entonces que la interpretación que yo le doy es la correcta, porque la palabra de Dios no fue suficiente y era necesario entonces que le hiciera unos pequeños ajustes para poder yo acomodarme a ella, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios, porque yo soy cristiano. Y vuelvo y repito, hermanos, es algo muy común que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Nosotros muchas veces no vemos la manera en que la Escritura habla, la interpretamos a nuestra manera. Y a la interpretación que nosotros le hacemos a esa palabra, así la afirmamos, así la creemos, así la ajustamos, y tenemos que tener muy en cuenta lo que el Señor nos está diciendo. Porque quizás entonces estamos como este pueblo, como estos escribas, como estos fariseos, que habían acomodado la ley, habían acomodado la palabra de Dios a su manera, así la interpretaron, así se formaron y así la enseñaron a su pueblo. Así la enseñaron a su pueblo y no aceptaban absolutamente nada, no aceptaban absolutamente a nadie. Por eso llevaron a Cristo a la cruz, porque no aceptaron la palabra que les estaba dando. Y en los versículos siguientes entonces, el Señor va a evidenciar la deficiencia, hermanos, que hay en la interpretación farisíaca, explicando lo que es el sexto mandamiento, lo que implica en realidad. Y hermanos, la solución no está en rebajar el mandamiento, como he dicho. La solución, hermanos, es cuando nosotros veamos el mandato de Dios, nos demos cuenta de nuestra posición, es ir a Cristo. Ir a Cristo. Esa es la solución, aclamar misericordia de Él para nuestra vida. Esa es la solución que nosotros tenemos. Y teniendo en cuenta esto, y habiendo considerado entonces la interpretación farisíaca, rabínica, veamos ahora entonces el verdadero alcance de la ley. En el versículo 22, el Señor nos dice que el sexto mandamiento prohíbe algo más que el homicidio literal. Mientras que en los versículos 23 al 26 nos dice que el sexto mandamiento no solo prohíbe algo más que el homicidio, sino que también nos manda qué hacer, que tenemos que hacer algunas cosas con el ofensor. En otras palabras nos dice lo que no debemos de hacer, versículo 22, pero también nos dice lo que debemos de hacer si de veras queremos cumplir con el espíritu de la ley y no quedarnos únicamente con la letra de la ley. Así que, hermanos, el sexto mandamiento contiene un aspecto negativo, versículo 22, y un aspecto positivo, versículo 23 al 26. Comencemos entonces con el aspecto negativo del mandamiento, versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este texto, hermanos, el Señor, si lo hemos leído con cuidado, amplía no solamente el significado del mandamiento,
sino del castigo que acompaña a la violación del mandamiento. ¿Qué significan realmente las palabras no matarás? Es indudable, hermanos, y muy obvio, que ahí el Señor prohíbe el homicidio. Eso está incluido sin lugar a dudas en este mandamiento. Pero lo que estamos diciendo es que incluye algo más. Y al menos dos cosas más incluye. En primer lugar, el sexto mandamiento prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso e injusto. Y escucha bien, hermano, porque como dije ahorita en el acomodo que le hacemos, hemos tomado posiciones equivocadas. Contra cualquier persona, ten en cuenta eso, contra cualquier persona, dice aquí, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y algo muy importante, hermanos, a tener en cuenta. Cristo está hablando en un contexto judío. Ellos se llamaban hermanos unos a otros en el sentido racial. En el sentido racial se llamaban hermanos. Así que este texto no se circunscribe únicamente a las relaciones familiares, no únicamente a las relaciones dentro de la iglesia. Este texto es mucho más amplio en su alcance. Y eso es importante, hermano, porque a veces tenemos en cuenta que sacamos la palabra, miramos lo que el Señor dice, pero como extraemos y no examinamos bien las cosas, entonces lo acomodamos. ¿Y qué decimos? Con tal de que no sea, digamos, mi familia, ¿cierto? Y me cubro y me protejo por ese lado. Con tal de que no sean mis hermanos de la iglesia, me protejo y me curo por ese lado, pues no hay problema. Y creemos que el actuar de esta manera, errónea, ante aquellos que no son ni de mi familia, ni de la familia de la iglesia, yo entonces puedo decir y actuar de cierta manera y que no hay ningún problema porque el mandato no incluye esa parte. Y lo que Cristo está diciendo acá, hermanos, es que cualquiera que alberga el enojo, ira, resentimiento, amargura, odio en su corazón contra cualquier persona, abuelo y besito, para el judío era muy común, muy normal llamarse hermanos entre sí en el sentido racial. Ellos se cubrían y se protegían uno a otro y se llamaban hermanos. Pero era algo, hermano, podríamos decir hasta cultural entre ellos. Y Cristo desenfoca precisamente esa creencia que ellos tenían. Porque aunque ellos se armaban entre ellos mismos, se consideraban bien entre ellos mismos, ellos miraban a otros con desprecio, con rechazo, y aún entre ellos mismos, porque eso tiene un alcance. Cuando tú miras, digamos, hacia afuera, con desprecio y con rechazo, eso no solamente se queda ahí hacia afuera, eso tiene su alcance, porque es un contaminante. Eso poco a poco va conteniendo tu corazón, que también miras a los de adentro con desprecio, con rechazo. Porque el pecado es contagioso, el pecado contamina. El pecado no se queda ahí solamente con una partícula que está afectando tu corazón, una partícula pequeña. No, él empieza a ganar terreno, él empieza a crecer y a crecer. Es como un cáncer que poco a poco empieza con una pequeña parte, pero poco a poco empieza a comer y a comer y a comer hasta que se come todo el cuerpo y lo destruye. Eso hace el pecado. Y no podemos ajustar ciertas cosas a nuestro acomodo para pensar con tal de que no lo haga aquí, con tal de que no lo haga acá, porque aquí está mi familia, aquí están mis hermanos de la iglesia, no hay problema. No hay problema, sí hay problema. Porque eso es lo que el Señor nos está mostrando, sí hay problema. Y si no tenemos en cuenta las palabras del Señor Jesús y el alcance que Él nos está mostrando en cuanto a esto, hermano, nos va a hacer un daño tan grande, tan profundo, que eso también será reflejado en este punto y en este otro, en tu hogar y en tu iglesia.
Y Cristo nos está diciendo eso aquí. Que tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque cualquiera que albergue enojo, ira, resentimiento, amargura en su corazón contra cualquier persona está violando el espíritu de la ley. Es culpable. No es solamente que comete homicidio literalmente, que coge una pistola, un cuchillo, en fin, lo que sea, y mató a la otra, pero literalmente lo mató. No solamente ese, sino también el que albergue en su corazón todos estos resentimientos malignos contra otra persona. Y cuando hablamos de la ira, y cuando hablamos del enojo, debemos decir, hermanos, que no solamente son necesariamente pecaminosos en sí mismos, porque son dos cosas que no son, y quiero que quede muy claro, no son correctas. La palabra nunca nos dice que lo hagamos. Pero en esa parte, hermanos, hay algo que es aceptable y algo que no es aceptable. La Biblia posee demasiados testimonios abundantes que demuestran y testifican que la capacidad de airarse es parte de la imagen divina en el hombre. Y mucho cuidado con las palabras que estoy usando para que no se malinterpreten después. Estoy diciendo que cada que tú te airas, que cada que tú te enojas, ahí está entonces la imagen divina de Dios en tu vida. Sino, y por eso presten atención, hermanos. Así como Dios es un Dios de amor y es un Dios lleno de bondad, así también las Escrituras nos enseñan que ese Dios que es amoroso y bondadoso posee ira y tiene un aborrecimiento infinito hacia el pecado y se enoja por eso. Se enoja por el pecado y todas las manifestaciones de ese pecado. Nuestro Dios es un Dios que tiene también ira. Y hay un texto, hermanos, que nos muestra esto de una manera muy evidente. En Números capítulo 11 encontramos 3 ocasiones en que Dios se airó contra el pueblo de Israel. Versículo 1 al 3 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 31 al 33. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne de los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Esta gente, hermanos, ve el poder de Dios manifestarse vez tras vez en sus vidas. Y en vez de venir y decir: Dios, ¿qué hemos hecho? Perdónanos. Comenzaron a comer carne, como que si nada hubiera pasado, que nada hubiera ocurrido. Y dice la Biblia: y la ira de Dios se encendió contra ellos. Ese es el Dios de las Sagradas Escrituras. Ese es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. El mismo Dios. Ese Dios que se airó
es el mismo Dios que, movido en amor, envió a su Hijo a morir en una cruz. Así que, hermanos, una imagen distorsionada de Dios, cuando nosotros imaginamos a ese Dios como un ser impasible, un ser que nada le va, que nada le viene, un ser que es tan bueno y tan bueno que no tiene ningún problema en que se haga el de la vista gorda cuando sus criaturas cometen cualquier clase de pecado. A veces nos formamos esa clase de Dios. Y Dios sabe, Dios me conoce, Dios me entiende. Y ajustamos todo eso, hermanos, a un criterio personal nuestro que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Porque decimos que Dios es amor, Dios es bondad, Dios es muy bueno. Y es verdad todo eso, pero olvidamos, hermano, que ese Dios que es amor, que ese Dios que es bondad, que ese Dios que es bueno, es un Dios también infinitamente justo. Es un Dios justo y que de Él emana toda justicia. Olvidamos eso también. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Nuevo Testamento, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, la ira de Dios. Y también recuerda, hermanos, que el Nuevo Testamento dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que cuando nosotros experimentamos ira y enojo hacia el pecado, estamos entonces reflejando la imagen de Dios en nosotros. La ira en sí misma no es pecaminosa, si es de esta manera que estamos hablando. Si yo experimento una ira y un enojo por causa y hacia el pecado, como vemos los textos que citamos, estamos entonces reflejando esa imagen de Dios en nosotros. De esa manera, hermanos, y por eso dije, presten atención. En Marcos capítulo 3, versículos 5, se nos dice que Cristo se enojó, se airó al ver la dureza de corazón de los fariseos. Y podemos estar seguros, hermanos, que cuando Él se enojó en el templo, echando a los vendedores, a los cambistas, lo hizo con enojo. Él lo hizo con enojo. No lo hizo, hermano, lleno de amor. Sí, claro, obviamente, porque es su esencia. Pero Él estaba enojado. Él estaba enojado. Y cuando pronunció aquellos ayes terribles que aparecen en Mateo capítulo 23 contra los escribas y fariseos, también lo hizo con enojo. Él no lo hizo, hermanos, ahí sonriendo, ay de vosotros, escribas. No, lo hizo enojado. Él estaba molesto por el pecado. El Señor se airó, el Señor se enojó, pero nunca pecó, y es la parte importante a tener en cuenta. El apóstol Pablo escribió a los Efesios, airaos, le dijo a ellos, airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, dice Pablo, y no pecar. Tú te puedes airar, te puedes airar. Pero tienes que tener en cuenta, ¿por qué me estoy airando? ¿Qué me está moviendo a la ira? ¿Qué es lo que me está moviendo? Y no pecar. Pero es importante, hermanos, examinar la clase de ira, la clase de enojo que albergamos en nuestro corazón. Si es una clase de ira, si es una clase de enojo por causa y por el pecado, estamos reflejando, hermanos, la imagen de Dios en nosotros. Y hermanos, ser santos no es otra cosa que ver la vida desde la misma óptica de Dios. Si Dios se aira contra el pecado, nosotros entonces debemos y podemos airarnos también. Si Cristo se enojó al ver la dureza de corazón de estos hombres, nosotros también podemos sentir ese enojo, esa ira por la dureza del hombre en este tiempo. Esas personas impasibles
que nada los mueve, que nada les molesta, que nada les inquieta, que ven a los otros en pecado y no se inmutan siquiera, no están creciendo entonces a la imagen de Cristo. Porque cuando uno ve eso, cuando uno nota eso, a uno le da enojo. Uno siente enojo por el pecado que la gente permite, por las cosas injustas que hacen. Pero noten, ¿por qué? Por el pecado. Muy importante, hermanos, por el pecado. Cristo sintió ira por el pecado. Dios se aira contra el pecado. Y nosotros también nos debemos de airar contra el pecado. Porque Dios nos llama a ser como Él. Así que la ira no es pecaminosa, siempre y cuando vaya dirigida hacia el pecado. Pero muchas personas, hermano, precisamente disfrazan su ira pecaminosa y su molestia personal con un supuesto celo por la santidad de Dios. ¿Cómo podemos distinguir entre una cosa y la otra? La ira que refleja el carácter de Dios siempre viene acompañada no solamente de una profunda tristeza al ver empañado el honor de Dios, sino que también con un deseo intenso, sincero, de restaurar a la persona que ha pecado y contra la cual, hermanos, por causa de ese pecado, nos hemos enojado. Mire que es muy diferente. Pero la otra ira, la ira que surge como producto de una indignación personal, la ira que surge en nuestro corazón cuando nos sentimos ofendidos y agraviados, esa ira que hace, procura venganza de una forma u otra. Y esa venganza puede ser en muchos sentidos. Pero esa ira siempre va a procurar venganza de una forma u otra. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Eso es lo que nos llama el Señor a tener en cuenta. Eso es lo que nos habla el Señor a través de este pasaje. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo realmente meditemos en nuestro corazón. Vamos a terminar por hoy esta parte que estamos estudiando, hermanos. Quiero invitarte para que, como he venido siempre en todos estos mensajes, reflexiones siempre bien, reflexiones bien. Y como inicié, cuando citamos estos textos, cuando hablamos de estos conceptos, que quizás van en contra de muchas opiniones nuestras, de muchas justificaciones que tenemos, vuelvo y te repito lo que dije al principio. Quien habla es Dios en la Escritura, es Dios. Y Él tiene un deseo en tu corazón, que tú y yo seamos como Él. Te invito para que terminemos orándole al Señor. Y Señor, cuando nosotros estudiamos estos temas, y sobre todo Dios, en una época como la que estamos viviendo, en el hoy, Señor, que nos trata de justificar tantas cosas, y que nos invita incluso, Señor, a acciones, pensamientos, palabras, cuando miramos tu palabra son totalmente erradas. Señor, realmente nos damos cuenta cuánta basura, Dios, hemos permitido, Señor, en nuestras vidas. Cuánta mala formación, Señor, hemos permitido. Cuán necio, Dios, hemos sido a dar más lugar, más validez a la palabra de hombres, incluso leyes de hombres, y a tu misma palabra, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos considerado justo, correcto, el tener cierta clase de acciones hacia las otras personas? Porque por causa de haber tocado nuestras vidas, por una u otra razón, nosotros consideramos y creemos que lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, aún lo que hemos dicho en cualquier momento,
movidos por una rabia, movidos por algo que se albergaba en nuestro corazón. Ha sido justo, ha sido correcto. Como eso se aprueba, eso lo valida. Es más, ¿cuántas veces no nos invita el hombre a sacar del corazón esas cosas? Porque hay que ser sinceros, porque hay que desahogarnos, porque es mejor decir las cosas como son. No importa lo que pase, no importa lo que pueda causar, no importa el daño que pueda hacer, pero hay que sacarlas de ese corazón. Y no vamos a tu palabra, Dios, que sí nos invita a vaciar ese corazón, a desahogarnos en ese corazón, pero contigo, Dios, contigo. Reconociendo primero no el pecado de los demás, porque ellos nos permitieron darnos cuenta del pecado que nosotros tenemos. Porque todas las cosas, Dios, surgen con un propósito. Y si lo que surgió, Dios removió algo en mi vida, es porque algo todavía falta. Es porque algo, Señor, todavía no hemos entregado. Señor, no permitas tú que nuestro corazón se abra conceptos humanos, a interpretaciones erróneas, a leyes incluso, Señor, que hoy están diciendo que es válido mientras sea en una nación justificada, una nación que incluso conduzca a protección de mi propia vida y aún, Señor, de mi círculo. Si hay una actitud, una forma de actuar y que realmente es incorrecta, pero que es justificada por X o Y suceso, no hay ningún problema. Sí hay problema. Porque es ley del hombre, porque es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Y tú, Señor, nos estás diciendo en tu palabra que cualquier cosa que surja en nuestro corazón en contra de, que me conduzca, Dios, a cargarme, a ofenderme, a irarme equivocadamente, eso, Señor, tú no lo apruebas. Y no lo aprueba Dios porque lo sentencias, como veremos más adelante, lo sentencia Dios como homicidio, como asesinato. Así lo sentencias, tuvo Dios esa intención, esa palabra, eso que he permitido argumente en mi corazón, tú lo ves como homicidio. Y los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, Padre, permítenos que nosotros seamos personas que abramos nuestro corazón a tu palabra, a las leyes de tu palabra, a la que tú nos dices en ella como principio y fundamento para nuestras vidas, para formarnos, Dios, de acuerdo al reino de los cielos, a los conceptos de ese reino, a los principios, mandatos, porque queremos vivir para ti, bendito Dios. Por lo tanto, Señor, te rogamos en esta mañana, transforma, Dios, en nuestras vidas todas aquellas cosas que no son gratas delante de ti. Permítenos que nuestro corazón, Señor, cambie completamente, no se endurezca, sino que se ablande totalmente, para que tu palabra, Señor, compartida, tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro corazón y nos conduzca entonces a acercarnos a ti con un corazón sincero, para rogarte, Dios, perdón por todas aquellas cosas que no han sido gratas y que realmente no han sido las más correctas en nuestras vidas. Gracias, Dios, por este tiempo. Qué bendición, Dios, la que nos has permitido. Toda gloria, toda honra y todo honor sea para ti, bendito Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.